En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar del fetichismo. Aunque todos deseamos las mismas cosas, nos diferenciamos en la manera en la que ponemos en escena nuestro deseo. Las perversiones están contenidas ya en la predisposición normal de la sexualidad infantil. Sin embargo, cuando la perversión presenta rasgos de exclusividad y de fijación, es cuando podemos considerarla como un síntoma patológico. Cuando alguien se manifiesta perverso, puede decirse que ha seguido siendo perverso, porque, como decimos, forma parte de la constitución normal. Sin embargo, se produce una detención. Representa una detención en ese proceso de evolución de nuestra propia sexualidad. Podemos entender el fetichismo como una organización particular del deseo sexual o de la libido, donde la satisfacción no se alcanza sin la presencia y el uso de un objeto determinado, al que vamos a denominar como fetiche. En el fetichismo es necesario que este objeto esté presente para que se produzca la satisfacción sexual en ese individuo. Incluso si ese objeto no está presente, se puede producir una falta de excitación o la falta de erección en esa persona. En ocasiones ese objeto fetiche es utilizado en la masturbación por parte de ese individuo, o a veces es necesario que la pareja sexual, el partener, pues lleve dicho objeto o ese objeto esté presente en la situación amorosa para que se produzca esta satisfacción erótica. Todos entendemos así que a veces este elemento complica lo que pueda ser un encuentro sexual normal, porque el fetichista lo que necesita es que se den una serie de condiciones de una misma manera siempre, es decir, o está presente ese objeto fetiche o se repite una hora determinada o una situación determinada para que obtenga satisfacción. Cuando estamos con una pareja, ese hecho de que se repitan bajo una determinada circunstancia ese encuentro sexual puede dificultar el encuentro, la satisfacción con nuestra pareja. Todos sabemos lo perjudicial que resulta la rutina para el mantenimiento del deseo sexual normal, ¿no? Incluso es curioso que el fetichista afirme que encuentra mucho más satisfactorio ese objeto determinado, en tanto la satisfacción en el encuentro con ese objeto siempre es conocida, en comparación con lo que pueda ser el encuentro con una persona donde la satisfacción siempre es incierta. La lectura psicoanalítica nos permite arrojar luz sobre la cuestión del fetichismo y nos muestra la verdadera función del fetiche, que no es otra que el prevenir, que protegernos contra la angustia. Y no es cualquier angustia, es la angustia de castración. De esta forma, el fetichista procura salvarse de algo que le resulta intolerable: el horror a la castración, a la pérdida de su órgano sexual, el temor a la castración. Este temor queda activado en una situación en la cual el niño ve que la madre carece de este órgano genital, carece de falo, carece de pene. En esa situación, el sujeto queda detenido en una escena, en un objeto de dicha escena. Por eso, la elección del fetiche, la elección de este objeto, no es azarosa, no es cualquier objeto, sino es aquel en el cual él quedó fijado en esa imagen determinada. Por eso suelen ser objetos que estaban presentes ahí, como una ropa interior femenina, un zapato, un elemento del cabello, etc. El sujeto en esta situación, digamos que no forcluye como hace el psicótico esa visión que le resultó desagradable, sino que la acepta, pero a la vez la reniega. De acuerdo con la institución de ese objeto fetiche, viene como a encubrir esa visión que le ha resultado desagradable. Es como si pusiera un velo delante de aquello que no quiere ver. El velo no transforma esa situación desagradable, pero sí la encubre. La castración de la mujer en la posición perversa es afirmada y negada al mismo tiempo. Y mediante ese fetiche, pues indica que ella no ha perdido el falo, por tanto el sujeto no tiene nada que temer.
De esta forma, el fetichista no tiene que temer por su propio órgano y no deja de ser aquello que el deseo de la madre. Es decir, el niño para la madre es aquello que le completa, ¿no? Él atribuye que ella es un ser completo donde él entra a formar parte de esa célula narcisística. El fetichista no acepta romper esa célula, esa unión, y por tanto sigue jugando ese elemento para que la madre no deje de ser completa. Es curioso también que el fetichismo se presenta mucho más en hombres que en mujeres, raramente lo encontramos en mujeres. Incluso le previene contra la elección de objeto homosexual, ¿no? El homosexual presenta un horror a la diferenciación sexual, un horror a la mujer, en el caso del varón. En este caso, como para el fetichista la mujer no deja de tener el falo, por tanto se protege contra el horror del órgano femenino, ¿de acuerdo? Entonces puede seguir manteniendo una elección de objeto heterosexual, pero siempre y cuando se den estas condiciones que estamos viendo del fetiche. Y un elemento también muy curioso de los fetichistas es que no suelen ser personas que consulten al psicoanalista para resolver esta problemática que se da en ellos. Suelen ser personas que obtienen una satisfacción de esta forma y que no quieren transformarla, a lo contrario de lo que pueda acontecer en un sujeto neurótico que sufre y padece esa situación y eso le lleva a consultar al profesional. Cuando hablamos de fetichismo, de perversiones, no lo tenemos siempre que llevar exclusivamente al terreno del ámbito de la sexualidad, de lo genital. Hay muchas situaciones en las cuales un determinado sujeto puede manifestar su perversión. Es decir, son personas en las cuales, frente a cualquier compromiso o pacto social con otra persona, se salen de ese pacto. Es decir, si hemos acordado que del 1 al 5 de cada mes vamos a realizar un pago determinado, a pesar de haber aceptado esas condiciones, el sujeto obtiene satisfacción en la transgresión de ese acuerdo. Es decir, no es que rompan el acuerdo, sino que su satisfacción está en saltarse a la torera, si lo podemos decir así, saltarse el acuerdo convenido. Si ante el semáforo en rojo hay que detenerse, todos sabemos que en alguna ocasión uno ha podido saltarse por equivocación o no el semáforo, el perverso obtiene satisfacción precisamente en saltarse el semáforo en rojo, en tanto que es rojo, ¿no? Por tanto, es la transgresión de la ley donde obtiene satisfacción. Como vemos, es un tema muy interesante, complejo, que está presente en todos nosotros, por lo que la sexualidad normal también incluye cierto componente fetichista. Quien no tiene una predilección en ciertos elementos de la pareja o que se hacen presente en la situación amatoria y aumenta la excitación, pero en la mayoría de nosotros no se da ese elemento de exclusividad y de fijación y somos pues más moldeables, más tolerantes a la hora de las diferencias. Bueno, espero que les haya resultado interesante esta disertación y podemos seguir completándolo con otros elementos que nos harán ver lo complejo de la sexualidad humana y que no tiene nada que ver solo con la genitalidad. Muchas gracias y continuamos la próxima.